Sí, es evidente. El APAS es una de las empresas que tiene el mayor endeudamiento a nivel de las empresas de agua en Bolivia. Comentarte que hasta hace una década atrás el endeudamiento sobrepasaba el 90%. Y esto es algo extraño. ¿90% de qué? ¿Con relación a qué? De endeudamiento. ¿Cómo se hace? ¿Se marca ese 90%? A ver, lo que tenemos que considerar es como una empresa, suponiendo 300 millones de su activo. ¿Ya? Su activo, o sea, toda su inversión, ¿ya? Activo. La deuda total. O sea, estamos hablando de vehículos, oficinas, edificios. Todo lo que tiene. Todo lo que tiene dinero en caja bancos, todo lo que tiene. Ahora, ese dinero pertenece de la deuda, o sea, pertenece a un tercero que le está financiando. De esos 300 millones, 270 millones es dinero de préstamos de externos y apenas el 30% tendría que ser el patrimonio propio del APAS. En muchas ocasiones, en muchos periodos anteriores, ha estado por encima del 90%. ¿Ya? Actualmente, en los últimos 3 periodos, ya hemos hecho un promedio y la empresa tendría un endeudamiento del 76%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo una casa que cuesta $100,000 y no me corresponde toda la casa, o sea, todo está comprometido en deuda. Claro que sí. O una gran parte. Gran parte, pero ¿eso qué significa? Significa que tú vas a pagar mayor costo financiero por la deuda, ¿no? En este caso sería la deuda 76,000 que deberías al banco, en el ejemplo tuyo, y tendrías que estar amortizando, obviamente. Ahora, si tú deberías muy poco, tienes que pagar muy poco, claro, los intereses y comisiones, es algo lógico. Pero haciendo una comparación, si podrían poner la gráfica, haciendo una comparación con otras empresas de agua, ya podemos ver lo siguiente. Aquí están las empresas de otras ciudades. Como puedes fijarte, Cobija, por ejemplo, la empresa EPSAT, 67% de endeudamiento. Y de ahí hay una bajada abrupta, ya en Potosí, por ejemplo, es el 33%. Deben grande, pero no tan grande. Claro, 33%. Pero el promedio nacional, o sea, las empresas más grandes, o sea, te hablo de La Paz, te hablo de Santa Cruz, está por debajo del 17%. Y la pregunta... Sí, en serio, desde La Paz 17%, Tarija 16%, Santa Cruz 15%, Cochabamba 14%, Oruro 12%. Pero, ¿qué significaría eso? ¿Qué significa? Significa que desde hace años, Iván, el gobierno nacional financia o se presta dinero a fondo del Estado central, ¿ya? Y hace infraestructura para las empresas de servicios de agua de otras ciudades. En el caso de Sucre y Potosí, el gobierno no hace eso, dice endeúdense. No, pero Fisculco ha financiado el gobierno. Parcialmente, no es completa. Claro, sí, tienes razón. Parcialmente, o sea, ahí hacen... Fisculco es el sistema de bombeo que ahorita, en este momento, nos está salvando. Claro. Ahora, en el Sucre 3 y en el Sucre 4, por ejemplo, esta deuda de la condonación que se está hablando y que creo que ya ha salido. La 248. La 248. Ahora, si eso ya ha salido, ya, eso es de la deuda del Sucre 1 y el Sucre 2. Es una deuda antigua. Sí, ¿ya? Sí. Ahora, va a venir el Sucre 3 y el Sucre 4, eso ya es traer el agua de lugares más lejanos y una nueva planta de tratamiento, de eso se trata. Y al hacer eso, ya el endeudamiento ya va a seguir siendo alto. Ahora, ¿cómo se han sacado endeudamiento? Estando tan endeudada La Paz, ¿cómo se endeuda? Lo que hace es que tiene 2 garantes adicionales, que son la alcaldía municipal y es la gobernación de Chuquisaca. Al tener estos 2 codeudores, llamaremos, también comprometen sus recursos para pagar la deuda. O sea, están utilizando recursos de los gobiernos subnacionales para cumplir el servicio de agua. Cosa que no. El 76% puede ser grande, puede ser pequeño, ¿no? A veces nos quedamos con el 76%, el 100%, el 50%. Cuando la alcaldía, por ejemplo, dice hemos ejecutado el 70%, yo siempre quiero saber cuánto representa eso. Ahora pregunto, ¿cuánto representa 76%? 76% representa 276 millones de bolivianos. ¿Ya? Eso más o menos
sería un presupuesto total de la alcaldía de un año, ¿no? De todas las obras que hace. Eso es lo que debe. Ahora, ese dinero va a ser pagado, obviamente, va a ser pagado en el tiempo, ya en el tiempo, o sea, de aquí a 30, 40 años. Mientras más largo es el plazo, más vas a pagar por concepto de interés. Pero yo quisiera que mientras más rápido pagas, te puedes liberar, pero depende si tienes la plata. Si tienes la capacidad de la liquidez. Pero hay un gráfico que también es interesante, si podíamos ver la deuda per cápita, ya por cada individuo. Con cada uno de nosotros, o sea, cuánto debe nuestro camarógrafo, el de controles, el entrevistado. Un niño que recién ha nacido, considerando los datos censales, o sea, utilizamos los datos del censo, y aquí la gente va a entender mejor con esta gráfica. Cada ciudadano en ese momento... Sigue alta la barra de Sucre. Sí, debería 1.042 bolivianos. Si transferimos, o sea, prorrateamos la deuda, asignamos la deuda... Es como cuando se hace la deuda externa, ¿no? Uno cuando nace, la deuda externa va empezando a deber. Si la deuda, estos 276 millones de bolivianos, repartiríamos entre todos los ciudadanos, 296 del municipio de Sucre, ¿de dónde? De Sucre nada más, 296.000. ¿Ya? Y nos daría 1.042 aproximadamente. 1.042 para cada uno. Para cada cápita, uno. ¿No? Incluyendo niños, bebés, o sea, 1.042. O sea, en una familia de cobija debería 70 por cabeza, ¿no? Sí, 70 en el caso, por ejemplo, de los tarijeños, 79 bolivianos. Ya. En el caso de La Paz, 135 bolivianos. Y aquí, nuevamente recordar, si tú te acuerdas, hace 3 o 4 años hubo un problema de escasez de agua muy grande en La Paz. Y se han hecho... El año 2015 y el año 2016, exactamente. Gracias por el dato. Se han hecho inversiones millonarias, pero eso no ha ido al endeudamiento de la EFSA, de la empresa de La Paz. Ha ido a fondo del gobierno central. Pero qué injusto es esto. Es el mismo tiempo que se hizo la planta de Fisculco, el sistema de impulsión de Fisculco, el mismo tiempo. Y te cuento que cuando hablaba con unos amigos de La Paz, yo les decía, por suerte La Paz se quedó sin agua, por suerte. Porque yo le escribía todos los días al ministro de Defensa, Remy Ferreira, le escribía a su Twitter todos los días, y el auxilio, ¿cuándo llega el auxilio? No tenemos agua, y cuándo, hasta que al final me respondió y dijo que iba a enviar carros cisterna, y enviaron carros cisterna. No fue por la insistencia mía, no quiero hacerme al araco aquí, sino fue por la crisis. Si no había agua en La Paz, ¿no? Entonces recién reaccionaron, y si no estaban tranquilos en La Paz, el gobierno no reaccionaba en el país, porque la crisis fue grande, ¿no? Es así, pero tú mismo lo dices, o sea, hay un trato inequitativo, o sea, no hay igualdad, y bueno, eso es lo lamentable, de que hay 2 zonas o 2 ciudades que tienen que endeudarse, y también esto va a tener una afectación, en una gráfica que si podemos ver, es una de las tarifas más elevadas la que tenemos. La tercera gráfica. Es una de las terceras más elevadas a nivel Bolivia. La más elevada es la de Semapa. Pero no es la más elevada. No es la tercera más elevada. Ahí tienes. Ahí en la línea roja es la de Sucre, es la tercera más elevada, que casi está ahí con el promedio nacional. Es mayor al promedio nacional, casi en 60 centavos aproximadamente. Pero parece el promedio nacional es 5.35, ¿no? Sí, pero parece poco, pero si tú lo analizas, una familia promedio te está consumiendo entre 20 hasta 40 metros cúbicos más o menos. Ponle un promedio de 30 metros cúbicos. Por 60 centavos, aproximadamente son 18 bolivianos en exceso cada mes que la gente estaría pagando, ¿no? En promedio. ¿Piensa que es subvencionado? Porque el agua es subvencionada, ¿no? Por eso, si no habría este endeudamiento, ¿no ve? Las alcaldías no estarían subvencionando. Se podría pagar, tal vez habría un poco, no seremos tampoco exagerados, un poco de financiamiento, pero es demasiada la carga que se hace
en Sucre. Claro, está bien que haya contrapartes, pero que la mochila no sea tan pesada, ¿no? El promedio debería ser aproximadamente de 4.50, 4.80 del metro cúbico. Ahora tenemos que considerar un elemento también, para ser realistas, es complejo traer el agua a Sucre por la distancia. Eso también incide obviamente en el costo, pero lo que podemos ver es que al tener un endeudamiento elevado, eso va a incidir en un costo financiero elevado y por eso tenemos esa tarifa de 6,08 bolivianos por metro cúbico. Tal vez por esto no se ha hecho, yo insisto, porque Sucre no tiene una reserva, no tiene una represa, no tiene un ahorro de agua. Tenemos que recurrir a Fisculco, que Fisculco ya está bien, pero no tenemos una represa, tal vez, pero tanta plata que debemos, ¿no? También. Por eso, si no habrían los endeudamientos, o sea, la misma gente al pagar su factura acumularía cierta cantidad para invertirse propiamente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la gente, tal vez esto es una opinión mía, si se aprueba esta condonación o esta eliminación, algo injusto que se ha estado pagando por años, ¿no? Más bien deberían las autoridades decir que la devolución, sería un poco exagerado, pero eso es lo justo. Y por el otro lado, no bajar las tarifas, sino mantenerlas y generar un fondo para lo que tú dices, ¿no? O sea, de generar mayor cantidad de agua, porque los años que van futuros van a ser más complejos para Sucre, se necesita mayor cantidad de inversiones, pero hay que hacerlas, ¿no? Pero ¿y dónde vamos a sacar el dinero? Yo creo que ya la gente se acostumbró a pagar esa tarifa y se busque esos recursos para hacer ese proyecto, ¿no? Pero la mayoría de la gente tampoco paga muy caro, digamos, por el agua. El promedio está entre 25, 30 bolivianos. No es como la energía eléctrica más la tarifa por la basura está pagando 150 bolivianos, más o menos, en un término, digamos, promedio. Lo que tú propones es lo que se actúe más o menos como la ley 248. Seguimos pagando, pero ese dinero no es para bajar la tarifa, sino más bien para emprender actividades y proyectos de ELAPAS, ¿no? Claro, hay otros elementos que sería un poco alargado hablar. También hay ineficiencia en la empresa, ¿no? Hay elementos que, hay supernumerarios que obviamente si en otro momento te parece pertinente podemos hablar. Y hay elementos que no están claros en la empresa. O sea, así como existe este problema del endeudamiento, también hay este costo elevado por la ineficiencia. O el bono de té del que se habló. Los bonos de té que no les cobraban... no les cobraban cierta cantidad de agua. Así, ¿no? Hay cosas inequitativas, por ejemplo. Y esto también tiene que ver, Iván, con la cuestión de que esto no permite a muchos negocios sentarse en Sucre. Eso sí. Es muy injusto. Yo en carne propia he abierto un pequeño negocio, automáticamente saltaba de pagar casi de un terreno 25 bolivianos a pagar casi 200 bolivianos. O sea, parece poco técnicamente, pero todos te reajustan, no solamente el APAS, el CESA, te aparece la alcaldía. O sea, es complicado, o sea, y en Cochabamba... Que patentes, que impuestos y todo lo demás. Te pongo un ejemplo aquí. Resulta que el señor abre un pequeño negocio, pero era pequeñísimo, ¿no? De unas fotocopias de carnets y nada, que no utiliza agua y no utiliza agua en gran cantidad. Claro. Incluso han tenido que instalar un servicio ahí del medidor, pero que no lo utilizan, está tapado, etcétera. ¿Por qué? Porque inmediatamente se han anoticiado, han identificado que había un negocio, les han subido la tarifa inmediatamente a comercial, pero no tienen absolutamente nada que ver con el agua. Es así, como te decía, en Cochabamba, a pesar de que el costo es más elevado en Cochabamba, hay una tarifa comercial inicial. O sea, ellos son para negocios que no tienen que ver nada, o iniciales, o sea, que son microempresas. Ellos pagan 50 bolivianos. 50 bolivianos la tarifa mínima y de ahí por metro cúbico. En el caso de Sucre está por encima de los 120 bolivianos, o sea, ya de por sí ya te desanima, ¿no? Directamente. Claro. Y no solo el agua, ¿no? También. Y el patente y la energía eléctrica y todo lo demás. Recapitulando entonces, el APAS debe, ¿a quién debe?
le debe a la KfW, A los alemanes. a los alemanes, y le debía, todavía no lo ha promulgado, le debe al gobierno central una deuda que ya ha sido condonada, o sea, nuestro acreedor, o sea, esas serían las dos deudas principales, ¿no? Aquí preguntamos una cosa, ¿cómo sabes lo que sabes? Bueno, he podido revisar datos del Ministerio de Economía, ya libros, o sea, memorias, y también he podido acceder a los estados financieros de APAS, o sea, todo lo que estoy hablando. ¿Cuándo cierra el APAS? Igual que Francesa en marzo, ¿no? No, es en diciembre, y están publicando casi en enero, ¿no? Ellos sacan rápidamente, pero ¿Cuándo publican? Ellos tienen obviamente que entregar sus datos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ya. Y bueno, yo he tenido posibilidad de poder pedir al Ministerio, y el Ministerio me ha presentado información no solamente de la APAS, sino de varias empresas. La última gráfica, por favor, que ahí están. Esos son los estados financieros, ¿no? Sí, son los estados financieros. Estamos en el estado de resultados, que ahí estarían los ingresos y los, el último. Los ingresos y los gastos. Es una captura. Yo he traído eso para que también exista la posibilidad de dónde está hablando, ¿no? Porque no vengo a hablar de memoria. Yo necesito un sustento teórico y un sustento técnico para poder hablar, ¿no? O sea, y esos son los estados de resultados, y ahí, si alguien dice usted está hablando cosas que no son, remitámonos a los estados financieros. Lo bueno de los números es que son claros, concretos y no mentirosos, ¿no? Bueno, están ahí precisamente, bueno, ya no nos va a dar tiempo de poner los estados financieros, pero bueno, ahí están. La información es oficial entonces, porque los estados financieros son después de haber verificado sumas, restas y todo lo demás. Son información primaria. Ahí está. Este es el estado financiero, ahí está el SIGEP, el sistema. Y aquí tenemos los ingresos, obviamente tiene más hojas, los gastos y la utilidad o pérdida que ha tenido la empresa, pero todo está técnicamente sustentado. Cualquier persona que dice no es verdad, remítase a esos documentos, sume y reste y grafique y vamos a ver si es mentira, pero todo lo que se ha dicho es aquí. Pero lo lamentable es eso, ojalá que el gobierno tome conciencia y nos trate equitativamente, no que nos den preferencia, sino equidad entre todas las ciudades capitales, considerando además de que Chuquisaca y Sucre, y Chuquisaca principalmente, es un departamento que aporta muchísimo gracias a la regalía gasífera. No es justo que te endeuden y vos estés aportando con recursos para el eje central y no te llegue nada de ese aporte que está dando